Aplicaciones de congruencia de triángulos. Hoy les hablaré acerca de una de las aplicaciones de congruencia de triángulos y me refiero al teorema de la mediatriz de un segmento. Antes de explicar el teorema de la mediatriz de un segmento, vayamos primero a recordar lo que es una mediatriz de un segmento. Para ello trazamos al segmento AB, luego la mediatriz, a cual denominaremos recta L, cuyas características son las siguientes. Debe cortar al segmento de manera perpendicular, como pueden ver ustedes en su pantalla. Esa es la primera característica de la mediatriz. Y la segunda característica es que a dicho segmento lo corta en su punto medio. Es decir, M vendría a ser punto medio del segmento AB, por lo que AM y MB deben ser iguales. Entonces, dos características muy importantes de una mediatriz. Recta L es la mediatriz de AB. ¿Por qué? Primera característica, recordamos, debe cortarlo de manera perpendicular, y así lo hace. Segunda característica, lo corta en su punto medio, como pueden ver ustedes en sus respectivas pantallas. AM y MB son iguales. Esas dos características deben estar siempre presentes en la mediatriz de un segmento. Muy bien. Acabamos de recordar lo que es la mediatriz de un segmento. Ahora sí, vayamos a explicar el teorema de la mediatriz de un segmento. ¿Qué es lo que dice este teorema? El teorema dice lo siguiente: si nosotros ubicamos un punto sobre la mediatriz, como por ejemplo un punto F, este punto está sobre la mediatriz. El teorema dice que la distancia que tracemos de este punto hacia un extremo y la distancia de este punto hacia el otro extremo, el teorema dice que estas distancias deben ser iguales. ¿Ok? Entonces podemos decir de manera genérica que cualquier punto ubicado en la mediatriz equidista de los extremos del segmento. Repito, cualquier punto ubicado en la mediatriz de un segmento va a equidistar de los extremos de dicho segmento. Para nuestro caso, podemos decir que AF y FB, que son las distancias hacia ambos extremos del segmento AB, son iguales. Muy bien, ahora les invito a resolver un problema o un ejemplo de aplicación en la cual tengamos que usar este teorema. ¿Ok? Nos vamos entonces. Aquí se nos presenta el siguiente ejemplo. Nos piden calcular X y nos dan los siguientes datos, que AM es igual a AMN, PQ es igual a QC y AB es igual a NC. Vayamos a resolver. Revisando la información que nos proporcionan de manera escrita y la información que nos proporcionan en el gráfico. Vamos a interactuar estas dos informaciones. ¿Ok? A ver. Le echamos primero una miradita a la información textual que nos dan. AM es igual a MN. Entonces se recomienda, en lo posible, que la información lo traslademos al gráfico. Acá tenemos que AM, desde hasta M, es igual a MN. Ahí lo tienen. Además, nos informan que PQ es igual a QC. Entonces, de P hasta Q tiene la misma distancia que desde Q hasta C. PQ igual a QC. Y por último, se nos informa que AB es igual a NC. AB es igual a NC. Ahí está. Ya hemos trasladado la información escrita sobre el gráfico. Ahora, vayamos a ver el gráfico. No olvidemos que nuestro objetivo es hallar X. X viene a ser el valor de este ángulo, del ángulo C. Entonces le echamos una miradita a todo el gráfico y al mismo tiempo miramos cada una de sus partes. Y nos vamos a detener aquí porque vemos que este NQ, estoy señalando, es mediatriz. NQ es mediatriz del segmento PC. ¿Y por qué es mediatriz? Porque lo está cortando con un ángulo de 90 grados y le corta en partes iguales. Entonces aquí podemos aplicar nuestro teorema. N viene a ser un punto de esta mediatriz y NC viene a ser la distancia que se traza desde este punto hacia un extremo, en este caso hacia el extremo C. Entonces lo que vamos a hacer es trazar la otra distancia, desde N hasta P.
Según el teorema que hemos visto, el teorema de la mediatriz, estas dos distancias deben ser iguales. De esa manera se forma un triángulo isósceles. El triángulo PCN es un triángulo isósceles. Entonces, a lados iguales, sabemos que en un triángulo isósceles, a lados iguales, deben oponerse ángulos iguales, lo que hace que este ángulo sea igual a X también. Ya tenemos un triángulo isósceles ahí. Muy bien. Ahora le vamos a prestar atención al triángulo PCN. A ver, a ese triángulo. Les invito a observar ese triángulo. En el triángulo PCN nos vamos a ubicar en uno de sus ángulos exteriores, en este. Ese ángulo exterior, en N, el ángulo exterior N. Recordemos que hay un teorema que se llama el teorema del ángulo exterior. Dice que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Y en el triángulo que se ha pintado de color amarillo, los ángulos interiores no adyacentes a este ángulo externo vendría a ser X y la otra X, que al sumarse vendrían a dar el valor de este ángulo exterior, 2X. Ya tenemos entonces el valor de este ángulo. Muy bien. Ahora le echamos una miradita a PM. Nos damos cuenta que PM también es una mediatriz. ¿Y de quién es mediatriz PM? Es mediatriz del segmento AN. ¿Por qué? Porque lo corta con un ángulo de 90 grados y lo corta en el punto medio. AM y MN son iguales. Entonces, PM es mediatriz del segmento AN. Entonces vamos a aprovechar las características de esta mediatriz. Por otro lado, nos damos cuenta que P es un punto de la mediatriz y que además desde P hasta N se ha trazado la distancia, ¿verdad? Hacia un extremo. Desde P se ha trazado la distancia hacia un extremo del segmento, hacia el extremo N. Entonces, si nosotros trazamos la otra distancia, es decir, desde P trazamos la distancia hacia el otro extremo del segmento AN, según el teorema de la mediatriz, estos deben ser iguales, porque el teorema de la mediatriz dice que un punto ubicado en la mediatriz equidista de sus extremos. Nos damos cuenta entonces que hemos construido un triángulo isósceles. El triángulo APN es un triángulo isósceles. A lados iguales deben oponerse ángulos iguales. Eso hace que este ángulo sea igual a 2X. Muy bien. Ya vamos encontrando más información usando este valioso teorema, ¿verdad? A ver, ahora sí, si le echamos una miradita al triángulo APC, que se ha pintado de color amarillo, repito, al triángulo APC, y nos vamos a ubicar en uno de sus ángulos exteriores, aquí. Este es un ángulo externo o exterior del triángulo APC. Similar a un paso anterior, sabemos nosotros que la medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de sus ángulos interiores no adyacentes. Y en este caso sería X más 2X, que daría el valor de este ángulo exterior. Ya lo tenemos. Muy bien. Ahora revisamos, miramos el triángulo BAP. El triángulo BAP es un triángulo isósceles, porque dos de sus lados son iguales. Entonces, sabemos que en un triángulo isósceles, a lados iguales, deben oponerse ángulos iguales. Ahí lo tienen. Eso significa que la medida del ángulo P con la medida del ángulo B son iguales. Entonces, a partir de esa relación, armamos una ecuación bastante sencilla. Es decir, 3X debe ser igual a 81. Y resolviendo, nos sale que X vale 27. Por supuesto, 27 grados, ¿no? Faltó acá el símbolo. 27 grados. ¿Listo? Eso es todo. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Será hasta una nueva oportunidad.